Déjeme que comience a grabar. Ok, aquí está. Listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a grabar la clase para los demás compañeros que no se han conectado. Y lo otro que vamos a hacer es, vamos a continuar con el tema de las divisiones. Bien, entonces vamos a ver un tema hoy que se llama divisores. Vamos a ver de qué tratan los divisores, cómo podemos hallarlos y vamos a resolver unas páginas en el libro con esto. También vamos a ver cómo comprobar una división, que una división está correcta, que no nos hemos equivocado, ¿ok? Entonces vamos a comenzar listo con el tema de los divisores. Yo les digo qué van a copiar y cuándo lo van a copiar. Listo, les voy a ir explicando. Pueden ir copiando esto que está aquí, divisores, que está en negro y con rojo. Eso lo pueden copiar en el cuaderno. Y les voy a ir explicando. Entonces, ¿qué son los divisores? Si recordamos en la división, el ejercicio de la división tiene 4 partes. La primera, que es el dividendo, que es el número que se va a repartir. Tenemos un divisor, que es el número que va a dividir, el que está encerrado entre el ángulo recto ese. Tenemos el cociente, que es el resultado, y tenemos el residuo, que es el que nos define si la división es exacta o no es exacta, ¿verdad? Bien, entonces los divisores son aquellos que se encuentran, que pueden dividir un número. Es una de esas partes de la división. Entonces es el número que divide exactamente. Ahora, el término que vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a buscar, vamos a ver que un divisor en el término, la definición es un número que divide a otro de una manera exacta. ¿Ok? Esa es la definición de un divisor, de los divisores. Ya sabemos que cualquier número lo podemos dividir por otro número y puede que nos divide exactamente o que nos queda un residuo, división exacta o inexacta. Pero en este caso los divisores apuntan siempre a aquellos números que pueden dividir exactamente, o sea que no hay un residuo. La división se hace en grupos o en partes que quedan formadas iguales, ¿ok? No queda ningún número sobrando o restando como lo sería el residuo. Son números que dividen de manera exacta a otro número. Un número puede ser dividido en varias partes, en muchas partes, no solamente en un número. O sea, hay varios divisores para un número. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, entonces hay unos principios que vamos a recordar. El primero es que cualquier número puede ser dividido por 1. Sea el número que sea, usted lo puede dividir por 1. Porque el 1 es divisor de todos los números. Por ejemplo, si usted tiene el número 20 y lo quiere dividir, el primer número que usted le va a aparecer es el 1. Porque el 1 puede dividir el 20. 20 entre 1, ¿cuánto da? 20. Si usted va a dividir 50, el 50 lo puede dividir entre 1. 50 entre 1, 50. Si divide el 4, 4 entre 1, 4. O sea, cualquier número, por muy grande o por muy pequeño que sea, se puede dividir entre 1, ¿vale? Ese es 1. Y la otra regla que nos vamos a aprender también es que todos los números también, además de que se pueden dividir por el 1, también se pueden dividir por sí mismos. Ahora lo explico también con un ejemplo. El número 12 lo puedo dividir entre 1, como ya dije. 12 entre 1 da 1, da 12, perdón. Pero el 12 también lo puede dividir entre sí mismo, o sea, 12 entre 12. Y el resultado va a ser 1. Cualquier número que se divide entre sí mismo, el resultado va a ser 1. 12 entre 12 es igual a 1. Ahora, por ejemplo, 50 entre 50 da 1. 1000 dividido entre 1000, el resultado va a ser 1. Cualquier número que usted coja, por muy grande, muy pequeño, también se puede dividir entre sí mismo. Entonces, lo primero es que se puede dividir entre 1 y se puede dividir por sí mismo, ¿ok? Esa es la primera regla de división, de divisores, ¿vale? Entonces, pero pueden haber otros muchos números que sirvan para dividir también ese número principal al que nos hemos referido. Entonces vamos a hacer varios ejemplos de esto.
Vamos a leer lo que dice acá este término de divisores que tengo acá. Un número es divisor de otro número cuando es una división exacta, lo que les he dicho. Se puede dividir en partes iguales. Un ejemplo, 6 es divisor de 18 porque está contenido exactamente 3 veces, lo cual quiere decir que 18 dividido entre 6 da 3, ¿vale? Entonces, el 6 es uno de esos números que puede dividir al 18 y el resultado va a ser 3. El 18 lo puedo dividir de otra manera, así, por ejemplo, el 9 en 9, 18 entre 9 da 2, porque 2 veces 9 da 18. ¿Habría otra manera de seguir dividiendo el 18? Entre 2 también. ¿Qué sería? Ahí está la hoja. Y es que hay que mandarla por Te estoy diciendo para que la veas y la firmes. Pero no me había dicho. Claro que sí, digo que tú no coges el teléfono. Sí. El 18 dividido entre 2 también sería un divisor de 18, porque 2 multiplicado por 9 daría 18. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos encontrar fácilmente los divisores. Pero eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, un divisor, los divisores de 18 serían, ¿cuáles serían? El 2, el 3, el 9, también, otro número, a ver, 2, 3, el 6 también, el divisor 18, el 9 y ya, el 18. Entonces, mire que hay varios números que pueden dividir exactamente el número 18 y tenemos varios. Ya entre esos incluimos obviamente el 1 y el 18, que el 1 puede dividir cualquier número y el 18 porque se puede dividir por sí mismo. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, a eso es a lo que se refiere los divisores, ese conjunto de números que pueden dividir exactamente a otro. Bien, para calcular los divisores de un número, mire lo que dice, lo dividimos entre los números naturales menores que él. No podemos, si vamos a dividir el 18, no podemos utilizar el 19, porque ya el 19 no va a poder dividir el 18 porque es mayor. El 20 no puede dividir el 18, tiene que ser siempre un número menor. Bien, entonces números naturales menores que él. Y los anotamos, y los que den, perdón, y anotamos los que den una división exacta. Es decir, con resto de cero, o sea que su residuo sea cero. O sea, división exacta a lo que nos estamos refiriendo. Y pues tenemos un ejemplo aquí. Los divisores de 10, ¿cuáles son los divisores de 10? Tienen acá un ejemplo. Que serían, dice que son estos. El 1, el 2, el 5 y el 10. Ahora vamos a comprobar. ¿Por qué 1 es divisor de 10? Vamos a señalar el lápiz acá. ¿Por qué el 1 es divisor de 10? Es divisor de 10 porque lo que dijimos, el 1 puede dividir a cualquier número. Ahora, el 2, ¿por qué el 2 es un divisor de 10? Porque en la tabla del 2 hay un número que es de 10, que es 2 por 5. 2 por 5, 10. Bien, entonces lo podemos encontrar como un divisor. El 5, ¿por qué el 5 es un divisor? Porque en la tabla del 5 hay un número que de 10. Entonces, 5 por 2 da 10. Y el 10, ya no tenemos más otros divisores, entonces tenemos el 10, que el 10 se puede dividir al 10 porque se puede dividir por sí mismo, de los ejemplos que le puse. Entonces, estos 4 números hacen parte del conjunto de los divisores del número 10, ¿vale? En eso consiste. Aquí tenemos otro ejemplo, esperen un momentico y continúo. Mándaselo, mándale el documento.
Listo, muchachos, comenzamos, continuamos. Entonces, si van entendiendo más o menos en qué consisten los divisores, son números que dividen exactamente a otro, ¿ok? En las partes. Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar acá el ejemplo que está puesto acá. Para hallar los divisores rápidamente, lo más fácil es utilizar las tablas. Entonces las tablas son las que nos van a dar guía de cómo dividir un número, o sea, cuáles son los divisores de un número. Y lo hacemos utilizando las tablas, pensando siempre en toda, en el grupo de las tablas que nosotros conocemos ya, en qué parte aparece ese número que vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo, el número 12. ¿Cuáles son los divisores del número 12? Ya aquí los tenemos anotados, que son estos. Como sabemos, el 1 siempre va a ser un divisor. Ahora, otro número. Busquemos en la tabla del 2. Ahora, hay un número en la tabla del 2 que de 12 exactamente. A ver, díganme, en la tabla del 12 hay un número que dé 12. Chicos, no estoy solo. A ver, Dylan, María, en la tabla del 2 hay algún número que me dé resultado 12. Chicos, háblenme. Espere. Chicos, quiero que me hablen para saber que no estoy solo, porque no sé si estoy solo. María, ¿tú estás? María. María. María Daniela. 2 por 6. Escríbeme. 2 por 6. Bueno, Dylan está diciendo 2 por 6, es así. María, quiero saber si estás en la clase. Bueno, parece que María no está. De todas formas, estoy grabando la clase para que si tienen alguna duda puedan verse. Bueno, Dylan dice 2 por 6, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí hay un número. ¿Hay un número en la tabla del 12 que de 12? Sí. Entonces, 2. Pero no responde. Estoy preguntándole hace rato y no responde. Ella escribió que esto y que aquí son. Listo, entonces en la tabla del 12, en la tabla del 2 hay un número que de 12, sí, el 2. En la tabla del 2 hay un número que de 12, sí. Entonces, como si hay, entonces 2 va a ser un divisor. Ahora, en la tabla del 3 hay un número que de 12. También, que es 3 por 4. Por eso les digo que tienen que repasar las tablas, porque a través de las tablas que llamamos los divisores, y es más fácil cuando van a realizar una división, la pueden realizar mucho más rápido de esta manera. El 3 es un divisor de 2, perfecto. Porque en la tabla del 3 hay un número que multiplica, que divide al 12, que da 12. Ahora bien, compruebo con la tabla del 4. En la tabla del 4 hay un número que multiplicado me dé 12, también. Sí hay un número que me dé 12, que es el 3 por 4, entonces la tabla del 4 también sirve. En la tabla del 5 hay un número que me dé 12, no hay ningún número en la tabla del 5 que me dé 12, por lo tanto, el 5 no va a ser un divisor de 12. En la tabla del 6, ¿hay algún número que me dé 12? Sí, 6 por 2 da 12, entonces 6 va a ser disponible para ser un divisor de 12. Bien, en la tabla del 7, ¿hay algún número que me dé 12? No hay ningún número que me dé 12. No hay ningún número que me dé 12.
Bien, en la del 8 tampoco hay ningún número que me dé 12. Ni en la del 9, ni en la del 10, ni el 11. Entonces, ya el último número que me resta por encontrar como divisor va a ser el mismo por sí mismo, que es el mismo número 12. ¿Vale? Entonces, aquí tendría los divisores de 12. Todos estos números pueden dividir a 12 exactamente en la misma parte. Entonces, ya tengo acá. Tengo acá entonces divisores de 12. Los tengo acá también, mire que ya los tenía puesto. Y acá los encontramos con la tabla. Acá ya no los habían dado. Bien. Y acá tenemos una observación. Cualquier número tiene por lo menos dos divisores. El mismo y el número. O sea, el número 1 y por sí mismo. Se pueden dividir siempre. Siempre vamos a encontrar eso. Acá ahora vamos a ver un ejemplo. El número 20. Este no hay que copiarlo. Este es un ejemplo. Divisores de 20. Estamos hallando acá. ¿Ok? Cuando hallamos los divisores, los ordenamos de la siguiente manera, como un conjunto. Lo ponemos D, que significa divisores, en este caso de 20, ¿verdad? Es igual, y ponemos entre paréntesis los divisores que hacen parte de 20. Ya sabemos que el 1 es divisor de todos, entonces el 1 va a participar. Ahora, en la tabla del 2 hay un número que me dé 20, sí, 2 por 10. En la tabla del 3 hay un número que me dé 20, no, hay uno que me da 21, casi, pero se pasa, entonces no hay tampoco. En la tabla del 4 hay un número que me dé 20, sí, 4 por 5. 4 por 5 da 20, entonces me sirve la tabla del 4. La tabla del 5 me sirve, 5 por 4 da 20, entonces también en la tabla del 5 hay un número. En la tabla del 6 hay algún número que me dé 20, ninguno. Uno me da 18 y el otro me da 24, entonces se pasa. Entonces la tabla del 6 no me sirve. La tabla del 7 tampoco me sirve porque tampoco hay un número que me dé 20. En la tabla del 8 tampoco, ni en la del 9. En la del 10 sí hay. En la tabla del 10 hay un número que me da 20, que es 10 por 2. 10 por 2 da 20. Entonces, y ya hasta ahí llegan los divisores de 20 porque ya no hay más número que me vaya a poder dar 20. En la tabla del 11 no hay un número que dé 20 ni en la del 12. Lo podríamos comprobar dividiendo 20 por 11, 20 por 12, 20 por 13, así, pero no hay. Entonces, los divisores de 20 llegan hasta 10 y obviamente su último divisor sería sí mismo, que sería el mismo 20. Y cierro paréntesis. Entonces aquí tendría el conjunto de los divisores de 20, ¿vale? Entonces, esos son los divisores, los números que dividen exactamente al número 20. El 20 dividido entre 1 daría 20. 20 dividido entre 2 daría 10, como dice acá. 20 dividido entre 4 quedarían grupos de 5. 20 dividido entre 5 quedarían grupos de 4. 20 dividido entre 10, perdón, quedarían ¿cuánto? 2. Y 20 entre 20 me quedaría 1. Bien, ese es los divisores, así se hallan los divisores. ¿Vale? De esto ahorita hay una página en el libro donde hay como unos ejercicios para realizarlo, van a ver que es muy sencillo. Ahora, esta otra parte que es muy chévere, muy interesante, que es cuando hacemos una división, cómo comprobamos o cómo sabemos que la división está bien. Entonces, esto sí hay que copiarlo, cópienlo aparte como si fuera una clase, un tema diferente, que es cómo saber si una división está bien hecha, o mejor copien el título de comprobar división, cómo comprobar una división, cómo comprobar que una división está correcta. Bien, nos dice lo siguiente: para comprobar que la división está bien hecha, multiplicamos el cociente por el divisor y nos tiene que dar como resultado el mismo dividendo inicial, ¿vale? Entonces yo voy a hacer un ejemplo acá de una división y vamos a comprobarlo, ¿ok? Entonces yo voy a dividir
244 lo voy a dividir entre 4. Bien. Listo, lo primero que hacemos para recordar una división aquí. Sí, María Daniela, yo estoy grabando la clase. Ahorita apenas se acabe la clase, les mando el enlace. Se lo puedo mandar al WhatsApp también se los mando al correo, para que con ese enlace pueden entrar y repetir esta clase, ¿ok? Entonces, para que la puedan repasar y eso. Entonces, comienzo la división en 244 entre 4. ¿Qué tengo que hacer? Tomo una cifra mayor, ¿verdad? No puedo tomar el 2 porque es menor que el 4, tomo 2 cifras. Ahora, en la tabla del 4, ¿hay un número que me dé 24? Sí. El 4 es divisor de 24, que es el número 6. En la tabla del 4, el número 6. 6 por 4 da 24, que de 4, que de 24, 0. Bajo la cifra siguiente, que es el número 4. Y obviamente 4 entre 4, ¿qué número me da? El 1. 4 por 1, 4, que de 4, 0. Y aquí tengo entonces mi división. Ahora, ¿cómo compruebo, que es la clase, lo que estamos viendo? ¿Cómo compruebo? ¿Cómo compruebo entonces que esta división me quedó correcta? Recordemos en las partes de la división, esto se llama dividendo, ¿verdad? Que es el número inicial al que se va a dividir. Esto de acá se llama divisor. Acá tenemos el residuo y por acá tendríamos el cociente. ¿Vale? Entonces, la regla que nos dice para hallar si la división está correcta o no, bueno, ya para comprobar si la división está correcta o no, es dividir el cociente, o sea, el número 61 que está acá, por el divisor. ¿Cuál es el divisor en este caso? El número 4. Entonces, 61 por 4 nos tiene que dar como resultado el dividendo. Si no nos da el dividendo, quiere decir que la división está equivocada o está mala. Bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces, la división sería 61 por 4. 4 por 1, 4. Y 4 por 6 da 24. ¿Qué número tenemos entonces? 244. Ese es el mismo divisor que teníamos. Exactamente, es el mismo divisor. Y de esta manera podemos, de esta manera, podemos comprobar que esta división está correcta. Al momento de dividir el cociente por el divisor, nos da el dividendo como resultado, ¿vale? Vale, parece que llegó Isabel. Bastante tardecito, Isabel. Buenos días. Buenos días, Isa. Mira, ya llevamos la clase adelantada, ya estamos en que terminamos. Yo avisé al principio que vamos a hacer la clase un poco rápido, por lo que tengo que salir a hacer una diligencia. Pero la clase está grabada, ¿ok? Y entonces apenas se acabe la clase, yo voy a mandar el enlace de la clase al WhatsApp para que ustedes entonces puedan repetir la clase y verla detalladamente y puedan copiar, ¿vale? Entonces, no te preocupes por eso si llegaste tarde. Bien, entonces así comprobamos esta división. 244 dividido entre 4 nos daba 61. ¿Cómo la comprobamos ahora? Multiplicando 61 por el 4 y nos iba a dar 44. Bien, voy a hacer otra de ejemplo y aquí nos vamos a dar cuenta que va a pasar algo. Voy a hacer casi la misma. 200 ahora, 46 voy a hacer ahora, dividido entre 4. Comienzo entonces, también tomo dos cifras. 24 dividido entre 4 da 6. Sería entonces 6 por 4, 24, que de 24, 0.
bajo la cifra siguiente, que es el número 6. Ya las divisiones las hemos hecho. Entonces, ahora, el 6 dividido entre 4, ¿a cuántas veces nos cabe? Nos cabe solamente a 1. Nos cabe el 4, solamente lo podemos hallar a 1. Bien, si fuera 2, ya nos daría 8 y se nos pasa del 6. Entonces, solamente cabe a 1. 6 por 4 por 1 da 4, que de 6, ¿cuánto nos queda? 2. Y ya el 2 no lo podemos seguir dividiendo porque ya es un número menor al número inicial que está dividiendo, que es el número 4. Entonces, hasta aquí llega la división. Y esta es una división inexacta, ¿verdad? Porque el resultado no fue 0, fue un número diferente a 0. Exacto, una división inexacta. La primera que hicimos sí fue exacta porque dio 0 en el residuo. Esta es inexacta porque da 2. Bien, ahora comprobemos si esta división está correcta. Entonces, ¿cómo comprobamos? Multiplicamos esto, que es el cociente, por esto otro, que es el divisor. Entonces, 61 por 4. Y comenzamos la multiplicación. 4 por 1, 4. Y 4 por 6, 24. Entonces, ahora, ¿cuánto nos dio? 244. ¿Y cuánto era el dividendo? 246. ¿Quiere decir que la división está mala? Porque me dio un número diferente. Ojo, en este caso no está mala. ¿Por qué? Porque en el residuo tengo un 2. Entonces, tendría que hacer ahora es sumar lo que tengo en el residuo, que es el número 2. Y si le sumo lo que tengo en el residuo, me daría ahora 4 y 2, 6, ¿verdad? Bajo el 4 y acá abajo el 2. 246 y aquí tendría, me acomodo esto un poquito, 246, que es el dividendo inicial que tengo acá, ¿vale? Entonces, cuando la división es inexacta, después que hago la multiplicación, le sumo el residuo. El residuo es el número que queda acá abajo. Entonces, en este caso quedaba el número 2, se lo sumé luego a la multiplicación y ya tengo el divisor exacto, ¿vale? Entonces, ya que compruebo, si ahora, si yo le hubiera sumado el 2 y me hubiera dado otro número diferente a este, quería decir que la división estaba mal hecha. Entonces, me tocaba rectificar la división y realizarla nuevamente. En este caso, ahí el número inicial, por lo tanto, quiere decir que esta división es correcta. Y 61 sí es el número que divide a 246, ¿vale? Entonces, en esto consiste la comprobación de la división. Cuando realicen una división, lo que van a hacer es comprobarla multiplicando el cociente por el divisor y el resultado que le tiene que dar es el dividendo. Bien, listo, chicos. Entonces, esta es la comprobación de la división. Les voy a dejar un homework acá, ya se lo voy a escribir. Ya les voy a decir qué página vamos a trabajar del libro. La tengo acá. Bien, la página 98. Página 98. Y también vamos a trabajar la página 100, 101. Vale, estas son las páginas del homework. Se lo voy a poner. Homework, páginas 98 y 100, 101. ¿Vale? 3 páginas para trabajar en el libro. En la 98 tenemos los divisores, que fue lo primero que vimos hoy. Y en las otras tenemos comprobación de divisiones. Entonces podemos probar varias divisiones que están ahí. Listo, chicos, en esta es la clase. Me agradó verlos hoy. Ya enseguida, apenas termine la clase, les paso el enlace, ¿ok? Nos vemos.